Mirando los noticieros, pasaban de un lado a otro y decían, yo quiero a esta. Estas viejas presentándonos en los horarios triple A las noticias y acostadas con la mafia. Cuando habló con los narcos de esto, ¿qué decían ellos? El gordo lindo le conocí como 4 o 5 reinas, reinas de belleza. Se escogían de los reinados con catálogos. Recordemos que Madame Rochi mete a Natalia París. Es un negocio de mercadeo de la mujer en Colombia. Y muchas mamás dispuestas por el billete a que sus niñas estén ahí. ¿Cuánto podía ser lo máximo que pagaron o que pagaban por estas mujeres? El trabajo de Madame Rochi era llegarles, persuadirlas, contratarlas, poquitas se negaron. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Conducta Delictiva. Hoy vamos a hablar de una historia que comenzó más o menos hacia los años 2000 o se reveló a principios de los 2000. Eh, Como varias presentadoras de televisión, modelos, mujeres de el entretenimiento muy reconocidas del país se vieron involucradas en una historia que fue encabezada por un personaje llamado Madame Rochi. Esta mujer aseguró que tenía en su lista, en un catálogo, más de 5.000 mujeres que ella presentaba o hacía un ejercicio de proxeneta eh, para satisfacer a los narcos más conocidos del país. Específicamente los del cartel de Cali y del norte del Valle. Y esta historia sale a la luz a través de un libro que se llamó Las prepago, en signos de interrogación, y las revelaciones de Madame Rochi. Este libro fue escrito por un periodista llamado Alfredo Serrano, que es quien nos acompaña hoy para contarnos las minucias detrás de esta historia y que, a propósito, es un libro que ya está fuera del mercado, fue vetado y pues los máximos registros que se tienen es que se vendieron alrededor de 30.000 copias de su manera original, pero uno lo encuentra básicamente pirateado en las calles de todo el país. Alfredo, bienvenido. Sí, y ahora que hacías la introducción, yo recordaba cuando yo era niño, habían zonas de tolerancia en nuestras ciudades. Yo soy de Bucaramanga, yo recuerdo que había una zona de tolerancia, se llamaba La Cuarta, la calle Cuarta, y las prostitutas estaban allá. Y habían baratas, no tan baratas y finas, y casas decididamente, digamos, por los gobiernos de esa época, diseñadas para que allá fuera el sitio donde se ejercía la prostitución. Viniendo a la época actual y en el momento en que yo escribo el libro de las prepago, eh, esto que era conocido y que ya era un tema que manejaban a secretos, las élites, Se el rumoraba. poder, Secreto a claro, voces. pero de alguna manera es un fenómeno nuevo que realmente es un eslabón más de la mafia, del narcotráfico, de los dineros fáciles, de lo que el país empezó a conocer, que hoy está desbordado, por cierto, con paramilitares y con traquetos y con corrupción. Cuando yo hice ese libro, yo hablé con sociólogos, yo hablé con gente que manejaba, digamos, que estaba trabajando todo lo que era la cultura traqueta, todo esto que nos trajo, digamos, los carteles. Nos trajeron los carteles de Medellín, de Cali y el del norte del Valle, particularmente en ese momento. De hecho, Madame Rochi, que no era Madame Rochi, y ya les digo por qué, ella estaba al servicio del cartel de Cali. Ella solo trabajaba con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Ellos tenían un hotel en Cali que tenían como 3 pisos, cuarto, quinto y sexto piso, todo al servicio de ellos todo el año, todo el tiempo, y allí ella se iba con muchas mujeres que reclutaba en Bogotá, las llevaba para allá, se estaban 15, 20 días allí y ellas no sabían con quién iban a estar porque eran invitados de los señores Rodríguez Orejuela como como un postre, digamos, le decían, bueno, entonces de postre usted tiene hoy, vaya que ayer lo está esperando en tal lugar, y pues eran niñas
preciosas, o sea, mujeres bellas, reinas, presentadoras de televisión, muy lindas, y que empezaron pues a cobrar. ¿Y qué hacía Madame Rochi? Era la proxeneta. Era la proxeneta. Ella cobraba un dinero, no solamente a ellos, sino que a la chica les cobraba un porcentaje. Y todos felices. Ganaba por punta y punta. Las chinas venían con mucha plata, o sea, de acuerdo a quién era y a lo que consideraba que valía, cobraba. Y la gente estaba dispuesta pues a pagarle. Pero además, ella al narco lo vacunaba, porque sabía que el narco tenía plata. Y entonces le conseguía la joya que quería y le decía, bueno, eran amigos. Es que Madame Rochi se volvió amiga, era consejera. Madame Rochi tenía tema para hablar. Con Madame Rochi se podía hablar de política, de mafia, de grupos delincuenciales, porque ella conocía quién era tal. A mí me regañaba. Cuando estábamos haciendo el libro me decía, ay, pero usted no conoce nada. Porque me hablaba del Gaitán Maecha, me hablaba de un poco de manes acá, que yo no conocía, mafiosos, y ella conocía todo el mapa. Ella fue una mujer muy hábil. Esto inicia ahí. Luego hay 3 hombres caleños, vallecaucanos, que es el gordo Rebellón, el gordo Lindo, Francisco Jesús alias Gordo Lindo, y un señor llamado Alfredo Tascón, que hoy creo que es pastor cristiano en la Florida, todos narcos, que también empezaron como a revolucionar ese mundo de las prepago. Multimillonarios. Yo, por ejemplo, particularmente al Gordo Lindo le conocí como 4 o 5 reinas, reinas de belleza, dígame bien, reinas de belleza. Eh, Ellos las escogían de los reinados, más con catálogos o a veces haciendo zapping, mirando los noticieros, pasaban de un lado a otro y decían, yo quiero a esta, yo quiero a esta, yo quiero a esta. El trabajo de Madame Rochi era llegarles, persuadirlas, contratarlas, llevarlas y bueno, poquitas se negaron. Yo veo las fotos que ella tiene, porque ella trajo el álbum, El catálogo el ahí. catálogo. ¿Y cómo, descríbanos un poco cómo era ese catálogo, Alfredo? ¿Era solo las fotos o tenía una descripción, el precio? No, ¿Cómo era? era ver un álbum de familia, con fotos, fotos. Y entonces veía uno a la una, a la otra, 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 a la otra. Ahí vi una mueloncita fea que había ahí flaca, esa era Claudia Gurizati. Yo no sé cómo obtuvo ella la foto, si Claudia se la envió, si no se la envió, lo cierto es que Madame Rochi, yo veo en ese álbum una foto de Claudia Gurizati y me dijo Madame Rochi en su momento, me dijo, no, ella no, es muy feita, ella no. Claudia Gurizati, la La periodista, periodista, claro. directora creo que La Noche, Sí, una foto estaba en el que catálogo de entre Madame otras Rochi. cosas nunca la he visto, digamos, de las fotos de Claudia Gorizati, ninguna es de las que yo vi. Es una donde ella está muy peladita, muy sardina. Yo no sé cómo la consiguió Madame Rochi. Miento en decir, es que no, pero la tenía ahí. Como Dentro del otra, catálogo. mire, hay una periodista que de alguna manera yo lo debo decir ahora y si de alguna manera puedo resarcir en algo a ella, se llama Liliana Mesa. Liliana Mesa trabaja conmigo en el Canal Capital. Era la presentadora cuando yo era periodista de Canal Capital. Ella presentaba. Almorzamos 2 o 3 veces, nos hablamos varias veces y yo siempre vi en esa muchacha una niña muy decente, una muchacha hasta muy callada. Y no tenía pinta de reina. Es más, yo no supe, sino hasta muchos años después, que había sido reina de Norte de Santander. Madame Rochi, cuando yo veo la foto de ella, que por cierto sale en el libro, yo la quise quitar y guardar ¿Por qué? por Liliana. Por el afecto que tenían Claro, de compañerismo por que les Liliana. daba. Y recuerdo, yo no le dije a Madame Rochi que había sido mi compañera, y ahora les cuento qué fue lo que pasó. Yo no le dije que había sido mi compañera, sino que yo traté de meterla por debajo. Por supuesto, porque yo la conocía y Madame Roche empieza a hablar de ella y dice, no, es que ella fue de las que más salió conmigo y no sé qué, y ella bailaba, se ponía no sé qué de árabe y bailaba no sé cómo y tal. Bueno, resulta que estando nosotros en esa tarea, que no dura un solo día, sino dura varios días, ¿quiénes? José Vicente Cataraín, el señor de la editorial Oveja Negra, Madame Roche y yo. En ese momento muere mi hermano en Bucaramanga. Entonces yo paro toda mi tarea, me voy a Bucaramanga y me demoro 8 días.
el entierro y 4 días más en Bucaramanga. Entonces, a mi regreso, el libro estaba publicado. ¿Cómo así? Cuando yo vuelvo, Sin su autorización es se más, los publica. primeros libros no salen con mi perfil. Mi perfil. O sea, Claro. el Claro, en autor, la tan, solapa año, sale tal el lugar, autor. todo eso, no salen. Y yo le digo a Catalina, digo, hermano, ¿ustedes qué hicieron? Ellos escogieron las fotos. Esa es la verdad. Madame Rochi y Catarain escogieron las fotos. Yo no tuve injerencia en la escogencia de sus fotos. Además, tampoco le iba a decir a Madame Rochi esa. O sea, esta es la historia de ella. Yo fui un relator, autor-relator, ¿cierto? Entonces, ahí sale Liliana Mesa por eso. Y Liliana estaba con un señor, creo que vivían en Miami. Bueno, tuvo problemas. Yo jamás en mi vida volví a ver a Liliana. Nunca, jamás en mi vida. Entiendo que tuvo graves problemas con su pareja en Estados Unidos. Creo que estaba en Estados Unidos por ese libro. Porque Por el el libro libro. fue un escándalo. Fue una locura ese libro. Ese libro fue una cosa impresionante. Yo creo, sin lugar a dudas, que al lado de 100 años de soledad, al margen de cómo se vendió y cómo se produjo el libro pirateado, es de los libros que más se ha vendido en Colombia hasta hoy. ¿Cómo, cómo era el negocio? ¿Con quiénes eran de los narcos? ¿Y de cuánto estamos hablando, Alfredo? La gente, ¿Cuánto estaban sí, dispuestos a pagar? yo creo que no se imaginan lo que pagaban por una noche, un rato, una fiesta con estas mujeres. Pues mire, eso desde ese tiempo ya era mucha plata. Calcule usted que digamos, hay una que está ahí en el libro, ella recibe una casa en San José Bavaria de la época. Hoy una casa en San José Bavaria vale 5.000 millones de pesos. De esas casas de San José Bavaria. Por un fin de semana le dieron una de esas, le entregaron una casa de esas. ¿Por qué? Porque es que esto se desborda. A nosotros los colombianos todavía no nos cabe en la cabeza lo que es el dinero de los narcotraficantes. Lo que son las bodegas que esos tipos tienen en dólares, sus caletas. Es mucha plata. Mucha, mucha. Es que cuando yo digo que compran, como comprar una libra de sal en la tienda, un blue jean de 5 o 6 millones de pesos, eso, o sea, es una cosa desbordada. Y entre otras cosas, yo creo que esa plata que todavía circula en Colombia, de alguna manera ha sostenido la economía de este país, que todos los días está quedada por la corrupción. Y mire, los corruptos, estos también están dispuestos a pagar a esas mujeres, porque no les cuesta nada, el billete les llega a manos llenas y les importa lo que la muchacha les pida. Y entonces, ¿aquí qué pasó? Que Gustavo Bolívar lo refleja muy bien en Sin tetas no hay paraíso. Gustavo se va, hace la investigación allá en Pereira y resulta que las chinitas hasta hoy le están pidiendo de 15 años operación de teticas a los papás o de colita a los papás como regalo de 15 años porque sin tetas no hay paraíso. Y hablando específicamente de montos, ¿cuánto podía ser lo máximo que pagaron o que pagaban por estas mujeres? En ese momento 600 millones de pesos, 300 millones de pesos un fin de semana, de acuerdo a la muchacha, de acuerdo a la muchacha. Porque, digamos, aquí también llevaban muchachas de burdeles, lindas también, pero eran de burdeles, o sea, no eran las modelos, no eran la presentadora de televisión, no era el catálogo de Madame Rochi, pero también las conseguía y las llevaba. Fiestas gigantes. Y todavía eso se usa. Eso siguió, eso nunca paró. Eso se institucionalizó en Colombia, esa fiesta de esos locos, y ya digo, revuelto con toda la corrupción, políticos sinvergüenzas. Ahora, les contaba a ustedes extra micrófono, a mí luego me ofrecieron hacer el libro de los prepago. Yo dije, no, yo no hago eso, me matan. Esto sí me matan, porque es más delicado. O Decir sea, que fulano sultano era total, homosexual claro, y manes que casados y con hijos. y Y pagaban hombres para... parte de ese material fue lo que el país luego conoció como la Comunidad del Anillo. Hablo del tema del homosexualismo en las fuerzas militares, particularmente en la Policía Nacional. Y creo que también algo que nos llamaba mucho la atención en nuestra investigación era ver que muchas de estas visitas y muchas de estas famosas iban a ir a la cárcel. Muchos ya estaban presos también.
¿Qué supo usted de eso? ¿Cómo se vivían esos ambientes? ¿Qué tanto podía pagar un narco para tener una fiesta donde, porque creo que hasta se quedaban ahí varios días tomando con ellas? ¿Cómo era eso? Incluso también interesante saber ellas qué hacían para entrar, ¿no? Porque ya eran caras reconocidas. Supongo que no les era tan fácil entrar a una cárcel y que pasaran desapercibidas. Lo que pasa es que cuando uno pierde la vergüenza, eso ya ni siquiera de pronto por ahí se cogían una colita y se ponían una gorra y unas gafas oscuras. Pero para adentro, iban por la plata, iban por la plata. Eh, yo eso lo vi en la cárcel. Yo llegaba a la cárcel de Itagüí, estaban todos los jefes paramilitares recluidos allí en la negociación que el gobierno hace con ellos de lo que se conoció como la Ley de Justicia De y justicia y Paz. paz. Y resulta que enfrente, cuando uno sube a la cárcel de Itagüí, a mano izquierda hay casas y a mano derecha hay lote, llegando a la cárcel. Ese lote lo convirtieron en un parqueadero. Y las mejores máquinas, autos, me refiero, los más modernos, los veía uno ahí. Pero eran más bellas las mujeres que se bajaban de esos autos, que los estacionaban, entraban común y corriente, no tenían que registrarse con otros nombres, o sea, ya habían perdido la vergüenza, entraban, muchas mujeres de ellos se convirtieron luego, muchos se casaron allá adentro con ellas, bellas, y todo por billete. Ahora, ¿que cuándo? Todos los días, porque la guardia estaba corrupta. Nosotros entrábamos en 3 semanas, los únicos que pueden entrar en la cárcel en 3 semanas son los abogados, tienen ese fuero. Nosotros entrábamos en 3 semanas. Las mujeres entraban en 3 semanas. Tú ibas un jueves, un miércoles y ya estaban las mujeres adentro. ¿Cuál era ese perfil codiciado por la mafia o cuáles eran las exigencias de ellos frente a las mujeres que escogían? Pues de acuerdo a cada uno de ellos. Las escogían de verdad y hacían zapping en televisión. Decían, mire, yo quiero esta. Madame Rochi tenía que ir a hacer ese trabajo. Ella, a algunas las persuadió, a otras no pudo. Pero la mayoría caían rendidas ante el billete. O sea, Pero tenemos conocimiento que los hermanos Orejuela decían que no podía hacer cualquier mujer, que sí. ellos querían como entablar una Claro, lo que conversación un pasa es poco más que Gilberto inteligente. Rodríguez Orejuela, yo tengo la ocasión de ir a la casa donde capturan a Gilberto Rodríguez Orejuela, voy con su hijo mayor, con Fernando Rodríguez Mondragón. Cuando yo entro a la casa donde capturan a Gilberto, estaba tal cual como lo habían capturado, la ropa, los zapatos. De hecho, miro unos zapatos en cuero y por debajo decía Gilberto Rodríguez, o sea, mandaba hacer el calzado con su propio nombre. Gilberto tenía una letra preciosa, o sea, seguramente fue muy buen alumno de niño, me imagino, una letra divina, bellísima, pero era un hombre culto, era un hombre leído. Entonces él necesitaba que las viejas que le llevaran no fueran huecas, fueran viejas que sostuvieran conversaciones de política, de arte, o sea, él exigía eso, Gilberto. Ya Miguel era más locatón, era más loco. Miguel ya era más loco, pero de hecho Miguel, su mujer, ex mujer, es una reina del Valle del Cauca. Una de las reinas del Valle del Cauca fue una de las mujeres de Miguel, que es el que queda vivo, que sigue preso y queda vivo porque Gilberto murió hace como 1 año y medio. Y es verdad que una de las exigencias, por ahí leímos una parte del libro que decía que no podían ser paisas o le hicieron esa recomendación a Ah, Madame Rochi. claro, por supuesto. Madame Rochi no podía llevarle mujeres paisas porque ya estaban en la guerra de los carteles. Entonces eso era una locura, así fuera la más bella de todas, porque ellos creerían que las infiltraban para luego matarlos a ellos allá. Ya estaba esa guerra. Entonces todas las mujeres que iban, ninguna podía ser de Medellín, ni paisa. Todas las tenían que conseguir por fuera, ¿sí? No obstante, como ella no eran los únicos clientes que tenía Madame Rochi, por ejemplo, yo nombro a Rosso José Serrano Cadena cuando era el general de la República, ¿cierto? Y resulta que ella mete a Natalia París. Recordemos que Madame Rochi mete a Natalia París, que por cierto nosotros nos encontramos aquí en una conciliación en la fiscalía y recuerdo mucho que Natalia París llega tarde con Abelardo de las Priella, nosotros estábamos todos esperando para esa conciliación
y resulta que Natalia entra y la oficina donde estábamos era muy reducida. Una cosita, mejor dicho, no cabíamos, la verdad. Y todos sentados así de medio lado. Y yo estaba al lado de Madame Rochi, allá al fondo, al lado del fiscal. Entonces Natalia entra saludando a todo el mundo, muy decente. Y entonces nosotros también la saludamos muy decentemente. Pero cuando ella llega donde Madame Rochi, ella se da en la mano y Natalia París le dice, señora, mucho gusto en conocerla, delante del fiscal. Y Madame Rochi le dice, me alegra volverte a ver. Eso es una locura, o sea, la capacidad de la mujer, o sea, eso es un juego de ajedrez espectacular porque la una le dice, yo no la conozco delante del fiscal, y la otra le dice, me alegra volverte a ver. O sea, una cosa de literatura, De ¿me entiendes? literatura. De cine, de película, porque dice uno, estas viejas son, y efectivamente, ella, o sea, toda su vida en sus últimos años de Madame Rochi, de Consuelo García González, de Carolina Duarte, como se conocía en el mundo de la Que mafia. era una sola. Claro, La misma Tripartita. persona. claro, Tripartita, señor. eso ella toda la vida le sirvió a esto. Aún en los días en que escribimos el libro, porque a ver, cuando nosotros escribimos el libro, el proxenetismo es un delito en Colombia. Entonces, ella quiso aparecer, cuando se escribe el libro, que no estaba ejerciendo su tarea. De Y proxeneta. Abelardo de la Espriella le descubre una muchacha, creo que una reinita de esas, no sé qué, santanderiana, que ella en estos días la estaba trabajando. Entonces ahí la quiso clavar a Abelardo de la Espriella a ella. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hay un proceso por proxenetismo para Madame Rochi? Yo no sé, eso nunca prosperó. Yo recuerdo que Abelardo de la Espriella, cuando se da cuenta que yo conozco bastante de su relación con los paramilitares, el tipo se encuentra conmigo un día, por allá en la zona T, donde él tiene su oficina, y desiste de la demanda hacia Madame Rochi, de Natalia París. Entre otras porque yo recuerdo que Natalia París, cuando empieza esa guerra, que eso fue mediática, eso nosotros aparecíamos, esos los medios parecíamos como estrellas de Hollywood, nos caían los reflectores y resulta que nosotros descubrimos que Natalia París había hecho un acuerdo con la justicia colombiana porque a ella le habían desaparecido su marido, alias no sé qué Fierro, ¿cierto? Era el marido, el papá de la niña de Natalia París, un narco que desaparecen y le dice a la justicia, palabra más, palabra menos, usted no se meta más en esto. Ya. Pero nosotros descubrimos que siguió con manes narcos. Entonces la cosa se estaba calentando. Por el lado donde se fuera, se iba a calentar. Entonces ellos dicen, acabemos con esto. Y se acabó ese lío realmente. Ellos desisten de la demanda. Y aparte de Natalia París, ¿qué más demandas le cayeron a A mí, ustedes? Aura Cristina Gainer, creo que una muchacha apellido Salgado, la esposa del tipo, del Giraldo, que yo ni recuerdo. Del Yo periodista nunca la Giraldo. conocí. Yo Alberto nunca Giraldo. conocí ni de nombre, ni de colegaje, ni nada. Yo conocí a ella y creo que no, ninguna más. No recuerdo ninguna más. Y con Aura Cristina sí llegaron Nosotros acuerdo. conciliamos con Aura Cristina Gainer. Nosotros conciliamos. Yo no recuerdo, no hubo retractación, que era lo que ellos nos pedían, no hubo retractación. Ella quiso venir y la verdad, el editor no estaba de acuerdo en que nosotros conciliáramos. Y ahí yo tomé a Madame Rochi y me la llevé para un lado y le dije, venga, porque Aura Cristina fue muy decente con nosotros. No fue grosera, fue querida, la verdad, una mujer espectacularmente linda, Aura Cristina Gainer, todavía hoy es una mujer muy linda, y se portó muy bien. Entonces yo le dije no, porque además yo nunca había tenido líos judiciales, y no crea, eso lo desgasta a uno. Claro. No solamente económicamente, sino que eso lo desgasta a uno, tener que atender esa. Yo le dije, no, vamos saliendo de esto porque esto no es bueno. Alfredo, y así como usted cuenta que Natalia parecía o decía que no conocía a Madame Rochi,
¿Hubo otra que hizo lo mismo? ¿Algunas también No, actuaron de la misma ninguna. manera? Otras dijeron, no, yo no soy. Otras no le pusieron cuidado a ese tema y yo digo jocosamente, a otras las reencauchamos, a otras les dimos vida porque aparecieron entre las celebridades que estaban en ese libro y pues, mire, los narcos se reían. Aquí hay una característica, la gente siempre me pregunta, bueno, ¿y usted no le dio miedo que los narcos lo fueran a matar? No, esos manes se reían. Estaban felices Estaban ellos. felices, claro, Que dijeran, yo claro, tuve la oportunidad de claro, estar claro, con fulana y claro. sultana. Es que mira, aquí hay una característica que me ha parecido muy sugestiva en toda mi vida periodística y como escritor e investigador. Mm, los pillos, confesos, narcotraficantes, mafiosos, esos manes le dicen a usted, yo cometí el crimen. ¿Sí me entiende? En cambio, los otros bandidos de cuello blanco jamás han cometido un crimen. Nunca reconocen su crimen. Son peores. Estos confesos, por lo menos dicen la verdad. Aquellos que son así en Colombia, nunca dicen, no, eso todo fue a mis espaldas. Nadie reconoce que entraron dineros de narcotráficos a las campañas, pero todo el mundo sabía y comió de eso. Esa es una diferencia que hay entre esos dos mundos. También usted expresó en el libro que habían muchos que patrocinaban a las mismas reinas. Había incluso Sí, uno que tenía de las 30, habían 28 20, patrocinadas por él. sí. Claro, lo que pasa es que ese reinado de Cartagena, se da como que esa era también otra, como otra gran denuncia que estábamos haciendo ahí nosotros entre líneas, eso se convirtió en una sinvergüenzura, porque empezaron a moverse muchos millones. Es más, a ver, esos eventos terminan siendo carnavales, como todo suele, hemos dicho, nosotros somos un país de carnavales. Todos los fines de semana hay un carnaval en cualquier punto del país. Entonces toman como excusa ese evento para la farra, y para el desborde, y para la rumba, y para la locura. Este no era la excepción. Es más, sabrá Dios los secretos, si ya se murió, creo que sí ya murió, doña Tera, esa, la mamá de Raimundo Angulo, los organizadores de lo que verían, lo que vieron, lo que vieron. Allá hubo reinados que se tumbaron, otros que se compraron, allá hubo reinas que nunca fueron reinas porque había plata de por medio, o sea, siempre, y en todos los reinados de Colombia, ¿no? Entonces aparecieron los reinados de la yuca, de la papa, del plátano, del maíz, del arroz, el reinado del burro por allá, porque todos esos reinados mueven billete. Y en los pueblos, por ejemplo, en la zona de las Esmeraldas, que es la zona más rica de Colombia, los esmeralderos son los que más plata tienen en este país. Toda la plata del mundo hacen esos reinados. Y entonces las niñas más lindas las llevan, las compran. Es una locura, es un negocio de mercadeo de la mujer en Colombia. Esto que ha pasado. O sea, las prepago nunca han perdido la vigencia, el tema de prepago. Hoy es peor, hoy es peor. Y muchas mamás dispuestas por el billete a que sus niñas estén ahí. Eso también era algo que vi que Madame Rothschild decía en una declaración, le decía a una presentadora de televisión muy famosa en Colombia, le decía que no fuera malagradecida y le decía, muchas de sus mamás están como están y tienen lo que tienen Por lo que usted hizo. por la gestión que yo hice y por lo que usted hizo, por los servicios que usted prestaba. Y es que Madame Rothschild no era cualquier persona, era una mujer que tenía formación en Derecho, o sea, y en Derecho de una universidad prestigiosa. O sea, esta es una abogada sin título. Sabía, sus hermanas son magistradas de la República. O sea, Madame Rothschild no era una vagabundita por ahí, pues, que se vino a hacer. No, ella era una mujer que tenía, además que parece que nunca ejerció la prostitución. O sea, Madame Rothschild vio el negocio muy bollante, fabuloso, y mire que esas casas de modelaje, allá encubiertamente, todavía hoy se prestan para eso. Esas casas de modelaje, porque sigue habiendo, o sea, traquetos ahí todo el tiempo. ¿Qué cambió? Que ya los manes no son visibles, que ya los manes no quieren salir en las En revistas la de Forbes. pana, no.
No, ellos ya quieren pasar de agache, suavezongo, pero seguir gozando. Y eso es lo que pasó en Colombia. Mire todos los escándalos que hay cada fin de semana, que cogieron a alias no sé qué por allá, en la isla no sé qué, con tantas muchachas y tantos tipos. Esos cantantes vallenatos, los artistas en Colombia le cantaron a toda esa gente todo el tiempo y ganaron y ganan todavía plata en fiestas privadas, lo que pidan, con traquetos. Alfredo, hablando de esa clandestinidad, todos estos millones que pagaban por una noche o un rato con ella, ¿cómo se legalizaban? Nunca, era en efectivo. Allá nunca giraron. Ah, bueno, recuerdo que en el libro hablo de un man que le gira unos cheques, un tal Vélez, creo que fue el que giró los cheques a Man Rochi y la tumbó. Y le cuenta a Rodríguez Orejuela y Rodríguez Orejuela le dice, le paga porque le paga. Y tuvo que venir a pagarle a Man Rochi porque los Rodríguez Orejuela le dijeron, no, le paga o le paga. Pero esos dineros, todo es efectivo. Nada se contabiliza, nunca se ve. Alfredo, ¿cómo llega usted a esa historia? En la cárcel, Gordo Lindo me dice, Alfredo, mire, hay una señora así, 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 así. Me da los datos y nos comunicamos y esa es la historia. A mí la historia me da el Gordo Lindo en la cárcel de Itagüí, cuando ellos estaban, antes de ser extraditados, porque ellos fueron extraditados, esos jefes paramilitares, que el Gordo Lindo no era jefe paramilitar, él había comprado esa franquicia, que luego la justicia lo desenmascara y el Gordo paga todos esos años y ahora salió de la cárcel hace poco y creo que también sale de manera irregular y por ahí está, no sé, perdido, nunca más supe de él, pero a mí esa historia me la da él. Por eso yo digo que de la cárcel, de mis visitas a la cárcel, saqué 4 libros, cuando yo visitaba a los paramilitares. Entre otras cosas, por eso sé, y tiene que ver mucho con este tema, tanto de Abelardo de la Espriella, porque Abelardo es el que me demanda con Natalia París en este libro y logra que un sinvergüenza juez de la República saque el libro 3 meses de circulación, 90 días, algo nunca visto en el país y creo que no tiene un par, porque aquí violan la libertad de prensa, de información, todo eso lo violaron y no les importó por el poder que ya manejaba Abelardo de la Espriella, que era el apoderado de Natalia París. Precisamente vamos ahí. ¿Cómo cuando empieza todo este cuento de que usted se reúne con esta señora Madame Rochi, empieza a decirle, venga, tenía más de, creo que ella votaba una cifra, creo que 5.000 mujeres en mi catálogo? ¿Qué empieza a pasar con Alfredo Serrano cuando empieza a decir, ay, yo a ella la he visto, a ella ya la he visto, esta es fulanita, esta es sultanita? Porque no era solo como la modelo reina del reinado nacional, que es la señorita fulana, que casi poco la conocen, sino que también eran presentadoras, ya gente, digamos, de la farándula conocida. Pues mire, lo que uno luego es, a ver, para mí el tema era nuevo. Yo nunca fui periodista de farándula, empezando por ahí, nunca fui de farándula. Pero sí, a mí me llevó, digamos, la fuerza que para mí tiene el libro, y debió tener el libro, que no lo tuvo, infortunadamente, es que yo quería denunciar eh, esa, ese comportamiento, digamos, de mujeres tan lindas en Colombia que no tenían ninguna necesidad de eso. ¿Sí me entiende? Claro. Entre otras cosas porque estaban muy bien ubicadas laboralmente, eran muchachas exitosas y en una perversión, digamos, que se le refleja a una sociedad que posteriormente vino, sin tetas no hay paraíso y todo lo que conocimos luego de lo que fue el degeneramiento, digamos, de esa, ahora casi que inevitable, porque fue una de las, digamos, de las facetas hasta hoy muy fuertes de lo que deja la cultura narca en Colombia. De todo lo que vio, o de todas las que vio, ¿cuál lo tomó más por sorpresa? Pues yo creo que ninguna, yo creo que ninguna. Antes se dejaron de meter otras que por seguridad ella no quiso meter. Por ¿Seguridad en qué ejemplo, sentido? ¿Por amenazas porque la hacia ella? mataban. Mire, había una reina de Santander muy linda. Y recuerdo que era muy linda porque a mí me llamó la atención, yo soy santanderiano y nosotros no somos morenos. Nosotros en Santander somos blancos, a no ser que sean barranqueños, que los barranqueños son los morenos de Santander. No, nosotros somos blancos, pero esta niña era una morena trigueña, casi como una amazonas, bellísima. Es más, en ese momento le robaron el reinado. A esa muchacha le robaron el reinado. Esa muchacha andaba con un tipo que no recuerdo quién era aquí
de una mafia de Cundinamarca, Boyacá y Santander, que es una mafia de la que poco se ha hablado, de mucho poder, donde están los esmeralderos ahí metidos, es una locura, pero eran muy peligrosos. Entonces Madame Roche dijo, no, yo hablo de esa vieja y me matan. Entonces a ella no la metimos. Ni la quiero nombrar tampoco, a ella no la metimos. Y así muchas otras, algunas porque estaban muy en el corazón de ella, en el afecto de ella, de Madame Roche. Uno se vuelve amigo de la gente. Con los que tú no trabajas, uno se vuelve amigo. Entonces las quiso proteger. Y así varias no salieron. Alfredo, pero usted venía a escribir de los paramilitares, de Nilce la Gata. ¿Cómo le dio la credibilidad a esta historia, no? Porque usted ya venía de ser un periodista muy robusto y en el momento que alguien le dice, no, es que fulanita y sultanita se están acostando con los mayores capos de Colombia, ¿usted qué Es pruebas que, le pide o qué es vio que que, lo llevó a creer que sí era es que verdad? lo primero que uno tiene que hacer como periodista es que la fuente sea certera y veraz. Y yo tuve 2 o 3 fuentes que me dijeron, es cierto, ella sí le sirve al cartel de Cali. Entonces yo dije, hagámosle. Y cuando la vieja empieza a mostrar los álbumes y a hablar todo lo que habla, mejor dicho, es que si uno realmente, mejor dicho, si la vieja hubiera contado todo, habría sido una locura. Ella incluso hace un segundo libro, Mujeres Prepago, algo así, que eso no pasó nada con ese libro. Es más, fue como casi que lo que no publicamos nosotros, ella lo Lo publica ahí. embutieron ahí. Pero más viendo como el tema comercial y más viendo como el tema ya De de lucro. plata, ¿sí? Que realmente yo la verdad no sé cuánto pudo ganar ella. Lo único que el que ganó fue una robada, fui yo. Porque a mí no solamente me roba el editor con el tiraje de los libros, que lo denuncié ante la Cámara de Comercio de Bogotá y eso hay una conciliación toda porquería ahí, pero la vieja también me roba, porque a ella la captura un venezolano que es un pillo llamado Miguel Sierra Alta. Con ese tipo fue que hicieron el negocio en Estados Unidos. Yo me reúno con un gran periodista en Colombia y le digo, mire hermano esto, y me dice, no, si ese tipo ha tumbado como a 20 artistas de Colombia, eso tiene fama. Él tiene una empresa en Miami que se llama Latin Angels. Es un venezolano. Él se la lleva a vivir a Miami. Entre otras cosas, ella le cae en Miami al pastor aquel, Ajá. Alfredo Tascón, un narcotraficante que redime su pena, se convierte al cristianismo, es pastor cristiano, y lo que supe es que él la llamó y le dijo, mire, hágame un favor, ¿qué quiere? No, seguramente le da cómo vivir allá, la ubica y no se meta más conmigo, por favor. O sea, yo no quiero, yo ya, esto es historia pasada para mí, no quiero que me nombre más, no quiero tal. Es más, extraoficialmente puedo decir lo siguiente, Madame Rochi debe estar en Colombia, no sé dónde está, fue deportada de Estados Unidos y fue declarada interdicta por sus hermanas, que son magistradas de la República. Eso fue lo último que conocí de Madame Roche. No la he vuelto a ver, no quiero volverla a ver en mi vida, no quiero volverla a ver en mi vida. ¿Por qué, Alfredo? ¿Por qué no? Le Porque, trajo muchos problemas. pues hombre, si los dos somos socios en un proyecto, se supone que vamos en ese proyecto como socios. Resulta que ellos le venden esa historia a Univisión y me roban a mí. Entonces, una persona de esa categoría no merece que Claro. uno, o sea, que siga su camino. Yo tuve la posibilidad en Miami de demandar a Univisión, unos abogados, un bufete judío que me puso un hijo de una colombiana muy bien económicamente allí, muy queridos. Tú sabes lo que vale pagar abogados en Estados Unidos y llegamos a la conclusión de que $1.000.000, que era lo que yo pretendía, era, o sea, ellos cobraban, porque hay gente que está acostumbrada a pleitos de 100, $200 millones, y Univision iba a meter su aparato jurídico, porque pues, ellos se defienden, tratando de ver quién tenía la razón en temas de derechos de autor, y finalmente me quité y lo hice bien. Hoy, Univision, yo le puedo vender historias a Univision, a Telemundo, estoy vivo y sigo vendiendo. Tuve el gran éxito del robo del siglo en Netflix, que fue una cosa maravillosa, y sigo vendiendo, y sigo produciendo, y sigo escribiendo historias, y mire que sigo derecho. O sea, en la vida, cuando uno actúa, digamos, de manera correcta, incluso lo primero
que los periodistas en Colombia, los colegas, dudaron de que mi historia fuera creíble, dudaron de que ese personaje llamado Madame Rochi era ficción, que no era una historia, que era una historia que yo me había inventado. No, nosotros en El Espectador y con Gustavo Gómez en Caracol Radio sacamos a Madame Rochi y le demostramos al país que efectivamente Sí ella era una señora existía. que existía. Claro. Ahora, ella no se llamaba Madame Rochi, ella era Carolina Duarte. Consuelo García González, su nombre de pila, y Carolina Duarte era el nombre que manejaba con los Rodríguez Orejuela en Cali. Madame Rochi nos la inventamos José Vicente Cataraín y Alfredo Serrano, porque Cataraín, cuando vio la historia, pues el tipo, mejor dicho, me adecuó una oficina para que yo escribiera la historia con Madame Rochi allí en la editorial, y la vieja venía y nosotros grabábamos, y entonces José Vicente me decía, es la Madame, es la Madame, es la Madame. Y entonces ella me cuenta de una proxeneta que hubo en Cartagena años antes, llamada Rochi, que muere, la asesinan. Yo no recuerdo qué pasa, pero ella se muere. Y entonces yo le cuento a Catarain, le digo, ¿cómo le parece que me acaba Rochi no, me acaba Consuelo de decir esto y esto y esto? Y me dice Madame Rochi. Y Madame Rochi quedó. Ella luego, muy hábilmente, lo dice en medios de comunicación, que ella era Madame Rochi. Mentiras. O sea, Ella eso fue nunca un fue personaje Madame construido Rochi. para el libro. Nace como nacer Úrsula en el libro de 100 años de soledad. De la misma manera, ella nace como Madame Rochi en la obra literaria. Ahí nace como Madame Rochi, no como lo ha dicho en los medios de comunicación, que ella ya era Madame Rochi. Ella lo que ya estaba pensando era mirar, porque esto se usa mucho, cómo sacamos del camino al escritor para yo vender la historia directa, para quitarme lo que el autor debe ganar, que fue lo que finalmente hicieron. ¿Quién es Carolina Duarte entonces? ¿Qué historia tiene ella? Ella era una estudiante de Derecho de la Universidad Libre y creo que terminó materias. Y estando muy joven, ella queda en de la casa. Entonces ella se sale, seguramente, ella es una mujer común y corriente, sus hermanas son magistradas de la República. O sea, el papá creo que fue un señor importante en derecho, son de origen boyacense, ellos. Y ella termina casi que adoptada por un periodista de apellido Giraldo, que fue un periodista, los que lo conocieron, incluso muchos colegas veteranos a mí se me emberracaron, amigos míos, me dijeron, uy, hermano, ¿usted cómo va a hablar de Giraldo si ese man era esto y esto y esto? Sí, entiendo que era un prestigiosísimo periodista en Colombia, pero de lo mejor de este país, pero el man andaba en eso. Entonces, él la adopta y se la lleva a los Rodríguez Orejuela. Y entonces, incluso hay una historia ahí con una hermafrodita que yo cuento, que ella narra, que le llevan al tipo, a este señor Giraldo. Entre otras cosas, una de las que me demanda a mí es una periodista que yo jamás conocí, esposa de Giraldo, de ese periodista. Y que creo que tuvo un niño, una niña, por los derechos del niño, de la niña. ¿No? Eso finalmente nunca prosperó, esa demanda de ella. Por ejemplo, ahí hay algo muy importante y es, aparte de los narcos, los mafiosos, Madame Rochi decía que si no más de la mitad o la mitad de sus clientes eran honorables congresistas, ministros. Incluso hace poco hubo una polémica también de una actriz porno que le ofrecieron X plata, que me imagino que saldrá del erario del país, ¿no? Vaya, miren eso. Vaya, miren las muchachas, cómo las acosan. Las periodistas que entran al Congreso de la República, que cuenten lo que les ha pasado por allá. Acosadas los muchachos. Mire, la mayoría de periodistas que estaban en el Congreso de la República son unos sinvergüenzas. Conocen todas estas verdades y nadie dice nada. Todos quietos, hagámonos pasito, porque pagan bien. Un periodista que trabaje en el Congreso de la República paga y vive muy bien. Entonces, quietos todos. Eso es un relajo. Ese ejemplo que acabó de salir, eso es así en el Congreso de la República. Hermano, donde hay dinero fácil, hay descomposición del ser humano y de la sociedad. Es que el tema aquí es un tema de moral, de ética, de virtud, de legalidad. Nuestros gobiernos son unos gobiernos pervertidos. Entonces aquí
dentro de su fuero personal, cualquiera de estos gobiernos hace lo que hace y entonces es una fiesta. Y lo que pretenden es que sigamos todos esa misma fiesta que ellos. Eso es una cosa loca. Y todo eso tiene que ver con este tema de las prepago. Cuando habló con los narcos de esto, ¿cómo eran esas conversaciones? ¿Qué decían ellos? Hermano, mire, ellos, esto fue un goce, esto fue un recreo para ellos, era un recreo, era de alguna manera como burlarse, digamos, de saber que ellos con su poder y su dinero todo lo tenían a la mano. Y mire, ojo con esto, en buena parte tenían la información de los medios, porque si usted es la presentadora de X noticiero y tiene billetico bien pago de estos manes, les hace cualquier favor, así de sencillo, que tiene que ver con el tema noticioso, informativo. ¿Se da cuenta? O sea, lo grave que era, digamos, esto, que fue una de mis grandes quejas, estas viejas presentándonos en los horarios triple A las noticias y acostadas con la mafia. O sea, una doble moral, ¿sí me entienden? Alfredo, si volvieran a hacer, ¿escribiría este libro? No, nunca más lo volvería a hacer. No porque de alguna manera fue una irresponsabilidad y digamos una inmadurez profesional metérmele a esto porque mi enfoque era otro. Infortunadamente terminó desvirtuado el enfoque que yo quería, que era como llamar la atención de que este era un país de mujeres bonitas que no tenían la necesidad y que se estaba creando una cultura de la prostitución realmente en Colombia, que era lo que yo quería. Terminó en una vaina ahí grotesca, en un libro que ni siquiera tuvo una corrección de estilo, porque si tú miras ese libro tiene un poco de errores que se fueron, porque uno escribe, el escritor escribe y entrega para que el corrector de estilo Lo haga su ajuste. trabajo, ¿sí me entiende? Esto nunca se hizo con ese libro. Y no, dolores de cabeza, la verdad, yo gané una sola cosa con ese libro, fama. Yo no gané más. Fama y problemas. Gracias, Alfredo, por haber estado acá y por compartirnos la experiencia. Con mucho gusto, espero que sea útil este programa.